hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a todos los que ya se están conectando para nuestro estudio de esta tarde. Seguimos con nuestro estudio de Primera de Timoteo, una carta donde Pablo está abordando problemas doctrinales, problemas de conducta y de organización también a la iglesia de Éfeso, en la cual está encargado Timoteo, discípulo de Pablo. No era que Timoteo realmente estaba pastoreando la iglesia, sino que él estaba como encargado por parte de Pablo para que supervisara algunas cosas que estaban pasando en la iglesia de Éfeso. Así es que vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios, gracias a todos los que ya están conectados esta tarde, los que están viendo el video posteriormente. Dios les bendiga a todos en sus hogares. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta oportunidad que nos das de poder continuar con este estudio, Padre. Es una parte muy importante para cada iglesia, Señor, entender cuáles son las cualidades, requisitos y por qué tú escogiste, Señor, hombres y mujeres que pudieran estar al frente sirviendo en las iglesias, Padre. Permite que cada uno de nosotros pueda tener oídos, Señor, para escuchar tu palabra y que estemos prontos para ponerla por práctica, Señor, en nuestras congregaciones. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar, hermanos, en Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a ver hoy los versículos 1 al 13, donde Pablo está hablando acerca de cómo debe de ser la vida saludable de una iglesia, para que una iglesia pueda ser una iglesia ejemplar, una iglesia que está desarrollando sus ministerios de manera saludable. Es necesario que tenga también líderes saludables espiritualmente. Todas las personas que están a cargo de la iglesia tienen que mostrar o tenemos que mostrar el camino a la demás gente, a los miembros de la iglesia, para que puedan ellos aprender cuál es la voluntad de Dios, para que hagan el bien, para que puedan seguir haciendo nuevos miembros, discipulando, enseñando. Pero el grupo de líderes de las iglesias son los que tenemos la obligación de mostrar ese camino, y debe de haber cualidades y requisitos para que pueda ser una iglesia que vaya conforme a lo que Dios ha establecido desde el principio. Así es que, hermanos, los que tienen la responsabilidad principal son el grupo de hombres que en el Nuevo Testamento, a través de las diferentes cartas, no solamente de Pablo, sino también de Pedro, de Juan, se refieren a ellos como obispos, como ancianos o como pastores. Son tres términos que se usan en para definir a los líderes principales de una iglesia. Pero realmente, estudiando todas las cartas apostólicas, nos damos cuenta que se refiere a la misma función. Ahorita vamos a ver por qué se les llama obispos, ancianos o bien pastores. En este capítulo 3, Pablo está instruyendo a Timoteo acerca de los requisitos que estos ancianos deben de llenar. Asimismo, también le da una enseñanza tocante a otro grupo de personas muy importante dentro de la iglesia, que son conocidos aquí como los diáconos o los servidores, los que están debajo de los líderes principales de la iglesia. Todos los que están desarrollando una actividad de servicio dentro de la iglesia se les llamaba diáconos, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. En el capítulo 3, los versículos 1 al 7, está hablando Pablo acerca de las cualidades, los requisitos que deben de tener estos ancianos. Pero debemos de entender esto antes de empezar a catalogar a estos líderes. Debemos entender que Cristo, hermanos, es la única cabeza y Señor de la iglesia. Esto es algo que no se discute, esto es algo que no se puede poner en promoción ni se puede poner en duda. Cristo es la cabeza de la iglesia. Los pastores, los líderes, ancianos, obispos, como le queramos llamar, no son en ningún momento ni los dueños, ni la autoridad última, ni son la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Les ha confiado, el Señor nos ha confiado la administración y el pastorado a cada congregación
con un grupo de hombres, ¿verdad? Para que estemos al cargo del desarrollo de las actividades y del crecimiento de la iglesia. Ahora, según el Nuevo Testamento, no solamente una persona administra la iglesia, sino que siempre es un grupo de líderes. Pablo siempre habla de diferentes ministerios, de diversas operaciones. La responsabilidad de la administración y del trabajo de la iglesia no recae solamente sobre una persona, como muchas veces en muchas iglesias tradicionalmente se ha sido. Todo recae sobre los hombros del pastor. Pero la enseñanza bíblica, la enseñanza del Nuevo Testamento, nos indica que la responsabilidad, hermanos, de que la iglesia funcione es una responsabilidad compartida. Somos muchos los que estamos alrededor de la iglesia para que las cosas se puedan hacer. Cada miembro de este grupo de líderes, de ancianos, como se les llama aquí, o pastores, es complementario a los demás. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas habilidades. El pastor no está obligado a tener todos los dones y todas las habilidades. Sería un superhombre, sería Jesucristo mismo, ¿verdad? Así es que todos esos dones, todos esos talentos que Dios ha puesto en el grupo de ancianos, de pastores, es para que juntos puedan llevar a cabo la obra del ministerio. Aquí entonces hay una pluralidad de liderazgo y esa pluralidad, hermanos, nos ayuda mucho a promover también la humildad. Porque si hay un superhombre que puede hacer todo, si hay un superhombre que lo sabe todo, que tiene todas las habilidades, es muy probable que esa persona pueda volverse orgullosa, pueda sentirse vanagloriosa, ¿verdad? Sabiendo que tiene todas las habilidades. Así es que cuando se maneja esta pluralidad dentro del liderazgo de la iglesia, se protege ese aspecto tan importante. Todos podemos vivir en humildad, sabiendo que hay otros que son mejores para ciertas áreas. Yo tengo mis fuerzas, mis fortalezas en algunas áreas, pero habrá quienes tengan fortalezas en otras áreas y eso me tiene que volver humilde para poder aceptar también la colaboración y el trabajo de todos los demás. La hermandad, el espíritu de servicio, la unidad entre los pastores y el ejemplo que tenemos que tener para enseñarle a los miembros a servir en armonía también. Ahora, los tres nombres, como les decía hace un momento, tanto anciano como obispo como pastor, se enseña a lo largo de varios versículos en el Nuevo Testamento. No los vamos a leer todos, se los menciono. Por ejemplo, Hechos 20, versículos 17 y 28 hablan acerca de los ancianos y pastores. Tito 1, 5 y 7 habla también de los obispos. En estos pasajes bíblicos, anciano, obispo se refieren al mismo grupo de líderes de la congregación y la responsabilidad de ellos es, de acuerdo a estas escrituras, apacentar el rebaño del Señor, apacentar la grey de Dios. Efesios 4:11 también Pablo escribe acerca del don de pastor como un don, lo menciona él así como un don. Así es que déjenme mostrarles esta gráfica, por favor, para que lo podamos ir entendiendo. Aquí está, ahí está. Dice obispo, anciano y pastor. Si ustedes se dan cuenta en la gráfica, abajo, con el mismo color, corresponde al origen de cada uno de estos términos. ¿Por qué? Porque a lo largo de las epístolas de los apóstoles encontramos muchas veces estos tres términos, para que la gente a la que se le está escribiendo, hermano, pudieran estar relacionados con el origen de la palabra. Recuerden que estas iglesias a las que se les escribe estaban formadas tanto por judíos como por griegos, como por romanos y como gente de muchas otras nacionalidades. Si ustedes se acuerdan, cuando desciende el Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 2, dice que había muchas nacionalidades ahí reunidas en Jerusalén para la fiesta y todos escucharon hablar el Evangelio en sus mismas lenguas. Así es que hay tres términos muy importantes. El término anciano
tiene un trasfondo más judío. Se refiere más a la liturgia de los judíos. Cada sinagoga judía era dirigida precisamente por un grupo de ancianos. Este nombre se usa con más frecuencia en el Nuevo Testamento y era muy conocido también, y ahora es muy conocido en nuestros tiempos también, dentro de todas las iglesias evangélicas. El nombre señala que el líder de la iglesia es una persona con madurez, con experiencia, que debe tener sabiduría y conocimiento. Anciano no se refiere a una persona de avanzada edad, se refiere a una posición de autoridad dentro de la iglesia. Y era un término que a los cristianos, a los nuevos cristianos que venían de la religión judía, que eran de origen judío, para ellos les era muy fácil relacionar este término anciano, porque ellos en las sinagogas toda la vida estuvieron acostumbrados a escuchar que a los que dirigían la sinagoga se les llamaba ancianos, al conjunto de varones que dirigían la iglesia, la sinagoga, se les llamaba ancianos. Así es que por eso Pablo y Pedro también y Juan llegan a utilizar indistintamente estos tres términos. Cuando hablan de ancianos, los hermanos que provenían de un origen judío podían entender que se referían a la autoridad de la iglesia. Pero también está el término obispo, si se dan cuenta. Obispo, que Pablo lo usa también, era una palabra más conocida para los griegos. Obispo significa el que supervisa, el que ve por encima de todo. Eso significa obispo. Pero cumplía exactamente la misma función. Sin embargo, cuando los apóstoles hablan la palabra obispo, se están refiriendo más también a la congregación, a los hermanos que tenían origen griego, para que ellos entendieran cuando decían obispo. A lo mejor para ellos la palabra anciano no era tan familiar, pero la palabra obispo sí. Obispo se refería a la autoridad dentro de la iglesia. El apóstol Pablo la usa más que anciano, usa más él la palabra obispo, porque su ministerio era más en las ciudades gentiles de origen griego. Se refiere a uno que vela, a uno que vigila, a uno que supervisa. Los líderes de la congregación, esa es nuestra responsabilidad, velar por el crecimiento espiritual de cada creyente y por la buena marcha de la iglesia. Y está el otro término, pastor. El nombre pastor proviene de la figura de uno que apacienta las ovejas y describe mejor las actividades del líder espiritual. Ahora, esta palabra pastor ya está más relacionada con las enseñanzas directamente de Jesús. Si ustedes se acuerdan, durante el ministerio terrenal de Jesús, él usa mucho la figura del campo, usa mucho las figuras de la gente, de lo que la gente conocía, y él usa mucho la figura del pastor. También los profetas del Antiguo Testamento hablaban mucho acerca del pastor de las ovejas, refiriéndose por supuesto al Mesías y refiriéndose al Padre. Así es que la palabra pastor tenía una connotación más dentro de las enseñanzas de Jesús. Jesús mismo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y a Pedro, cuando lo encomienda antes de ascender al cielo, le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Sí, Señor, te amo. Ok, apacienta mis ovejas, es decir, le da una orden pastoral. Así es que estos tres términos, hermanos, que encontramos en las cartas de Pablo y de Juan y de Pedro, tenemos que tener en cuenta ese contexto cultural. Las tres palabras realmente significan o tienen el mismo significado dentro de la iglesia. Es la misma función. Los obispos, los ancianos, los pastores son los líderes que están dirigiendo el trabajo de la iglesia. No solamente es el pastor principal de la iglesia, que probablemente tenga medio tiempo o tiempo completo, que perciba un salario por parte de la iglesia, y algunos quizás no lo perciben, pero no se trata aquí de solamente una posición de una sola persona. Se refiere a la multiplicidad de ministerios que puede haber dentro
de la organización de la iglesia. El título de pastor para nosotros se nos hace más familiar en este tiempo, en nuestro contexto de ahora, ¿verdad? Pero generalmente se refiere a solo uno de los líderes destacados de la iglesia. La iglesia puede tener un puesto, ¿verdad? Al que le llamamos el pastor. Pero según el Nuevo Testamento, todos los ancianos participan también en el ministerio pastoral. Cada anciano, es decir, cada líder de la iglesia, debe de alimentar, debe de cuidar, proteger, guiar a los miembros de la congregación según los dones y experiencia que tienen. No es responsabilidad solamente de un pastor, hermanos, y aquí es donde en muchas iglesias esta enseñanza que no ha sido bien fundamentada, se espera mucho del pastor, y es el pastor el que tiene que andar visitando, y el pastor es el que anima, y el pastor es el que consuela, y el pastor es el que sirve, y entendemos solamente pastor como aquel que está puesto con un salario, con un nombramiento oficial, que es el que dirige la iglesia. Y muchos miembros de la iglesia que no han entendido esta enseñanza todavía, piensan que si algún otro líder de la iglesia, algún otro obispo, algún otro anciano de la iglesia, algún otro pastor de la iglesia les aconseja, ora por ellos, como que no vale tanto porque no fue el pastor. Así es que muchas personas han pensado, y esto es en todas las iglesias, hermanos, todas las iglesias, los hermanos que nos acompañan de otras iglesias pueden dar testimonio de esto. Muchas veces sienten como que si un líder de la iglesia va a orar por tal persona, como que esa persona puede llegar a sentirse mal porque el pastor principal de la iglesia no vino a orar por mí y me mandó a un subalterno para que orara por mí, y como que la oración de otro como que no tiene la misma fuerza, como que no tiene el mismo impacto que si fuera el pastor principal. Hermanos, esto es una doctrina totalmente equivocada y una práctica totalmente equivocada dentro de la iglesia. Los obispos, ancianos, pastores, el cuerpo pastoral de la iglesia, los líderes que la iglesia misma ha reconocido como tales, todos tienen la obligación, el privilegio y el don de poder orar, aconsejar, ministrar a una persona. Así es que por favor nunca piensen que porque tal persona oró por mí no vale tanto como aquel por el que oró el pastor principal de la iglesia. Esto no tiene ningún fundamento bíblico. Todos los líderes, todos los obispos, ancianos que Dios ha puesto dentro de la iglesia, en nuestra iglesia particularmente les conocemos como directores de ministerios, todos tenemos la misma responsabilidad y todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Tenemos diferentes actividades, tenemos diferentes cosas que tenemos que realizar, pero todos a final de cuentas tenemos la misma función delante de Dios. Así es que tanto vale mi oración como vale la oración de otro hermano o de otra hermana que están orando por las personas. Tanto vale que yo exhorte a alguien como vale cualquier exhortación de cualquiera de los miembros de la junta directiva de la iglesia. Tenemos que entender que somos muchos, ¿verdad? Y es que algunos hermanos fueron líderes, ¿verdad? Visitan a algunos hermanos de la iglesia que están en necesidad y todo eso. Y los hermanos lo reciben, sí, pero estamos esperando a ver cuándo se aparece el pastor de la iglesia. Ya se apareció. Ya estuvo contigo. Somos un cuerpo, somos un equipo de personas que estamos ministrando, que estamos trabajando. Unos van por un lado, otros por otro. Unos atienden a unos, otros atienden a otros. Y entre todos estamos fundando y fundamentando el cuerpo de Cristo. Así es que esta enseñanza debe de quedar, hermanos. Todos tenemos esta responsabilidad como líderes de la iglesia, de alimentar, de cuidar, de exhortar, de orar por los hermanos de la grey de Dios. Trabajamos en equipo. Aunque es posible que algunos, como el que tiene el puesto de pastor, tenga otro tipo de preparación especial o que dediquen más tiempo al ministerio. Para acordarnos, hermanos, de
Este concepto a veces llamamos a los miembros de este equipo ancianos pastores. En nuestro caso son directores de ministerios, ¿verdad? Así les hemos llamado aquí en nuestra iglesia. Otras iglesias les llaman ancianos, les llaman ancianos gobernantes, algunas denominaciones. Pero, sobre todo, hermanos, debemos notar que los ministerios y actividades de los ancianos y de los pastores varían según los dones espirituales. Varía también dependiendo del tiempo que cada quien dispone para el ministerio. Depende también mucho de la experiencia y la preparación que Dios le ha dado a cada uno de ellos. Hay fortalezas, les decía yo hace unos momentos, en algunos de nosotros y debilidades. Algunos son muy buenos para aconsejar, algunos son muy buenos para escuchar, son pacientes para escuchar. Otros no somos quizás tan pacientes para escuchar ni para dar consejos. A lo mejor algunos somos buenos para enseñar, para predicar, para dar alguna enseñanza. A algunos se les dificulta un poquito más la enseñanza en público, pero no quiere decir que no lo podemos hacer, no quiere decir que estamos obligados a tener que hacer todo exactamente igual, cada uno de los líderes de la iglesia. Menciona aquí Pablo también a los que predican, menciona a los que enseñan la palabra de Dios y se refiere también a los que reciben también un sostenimiento por el trabajo que realizan. Y Pablo dice, ténganles con doble honor aquellos que se han dedicado completamente a la predicación y al cuidado de la iglesia, ¿verdad? Porque hay que estar cumpliendo con el ministerio y tenemos que dejar otras ocupaciones para dedicarnos completamente al ministerio. Al hablar de igualdad, al hablar de hermandad, hermanos, es importante observar también que es normal, es muy normal que haya un líder de los ancianos, es decir, el pastor principal. A través de la Biblia se nota que Dios prepara ciertos individuos para que provean un liderazgo general. En el Antiguo Testamento, si ustedes se acuerdan, José era un líder natural. Moisés era un líder también que Dios había levantado. Cada uno de los jueces, los profetas, los reyes eran líderes que Dios iba levantando en el pueblo. En el Nuevo Testamento, tanto en los evangelios como en el libro de Hechos también, se nota el liderazgo, por ejemplo, de Pedro, ¿verdad? Pedro se nota su liderazgo sobre los 12 discípulos. Solamente Pedro es mencionado 189 veces en el libro de los Hechos, mientras que Juan solamente es mencionado 50, y Jacobo, que era el tercero, se menciona solamente 18 veces. Pablo, por otro lado, él era el líder del equipo misionero que andaba por todo el Asia Menor, ¿verdad? Ese equipo lo componían Bernabé, Marcos, Lucas, Timoteo, Tito y otros colaboradores. Timoteo era el líder, en este caso, de la iglesia de Éfeso. Tito era el líder en Creta. Así es que este concepto, hermanos, de liderazgo dentro de las iglesias no es nuevo, no es algo que se ha inventado últimamente, es algo que es completamente bíblico, tiene un fundamento escritural, bíblico, pero como les dije al principio, no está hablando esto, hermanos, de autoridad física sobre la gente. Y esto yo lo he recalcado muchas veces y lo seguiré haciendo muchas veces durante el ministerio. Los pastores no somos dueños de la congregación. Los pastores no somos los que tienen el control de la vida de la gente. Los pastores no tienen autoridad sobre la vida de las personas. Nosotros tenemos la obligación de enseñar, tenemos la obligación de aconsejar, de exhortar, de marcar el camino. Si hay la confianza y la persona lo solicita, yo le puedo decir, creo que te estás equivocando en esto, la Biblia dice esto, pero a final de cuentas, la responsabilidad de cada cristiano con su vida es su propia responsabilidad. Mucha gente ha culpado a los pastores, es que yo me desvié por culpa del pastor no le echemos la culpa al pastor.
Si yo me desvío es porque quiero. Si yo caigo en pecado es porque quiero. Si yo no estoy viviendo mi vida cristiana y familiar como Dios me manda que haga, es porque yo he decidido no hacerlo. Yo no puedo estar culpando al pastor. Es que el pastor me dijo que hiciera así, es que el pastor me dijo que hiciera el otro, es que el pastor me dijo que no importa que mi marido me esté golpeando, que me tengo que aguantar y que me tengo que sujetar. No, 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 no le echemos la culpa al pastor y cuidado con esos pastores que toman control sobre la vida de las personas. Eso no es bíblico, hermanos, eso es demoníaco, eso es diabólico. Nosotros como hombres imperfectos, Dios nos escoge para poder enseñar la palabra de Dios, para poder administrar la iglesia, para poder dirigir el crecimiento de la iglesia. Pero Dios nos libre de que nosotros nos erijamos como jueces y decir quién tiene derecho y quién no tiene derecho, y quién es puro y quién es impuro, y quién está en pecado y quién está en santidad. Dios nos guarde de tomar control de la vida de las personas. Líderes de las iglesias, no caigan en ese lazo del diablo, por favor. La gente pone muchas veces su confianza en nosotros, pero nosotros no podemos tomar el abuso de querer controlar la vida de la gente o de querer decir lo que tienen que hacer. Nosotros los pastores, los ancianos, los obispos, no arreglamos matrimonios de nadie. No decimos quién se casa con quién. No decimos quién viene y quién no viene a la iglesia. No decimos quién es bienvenido y quién es rechazado. No decimos eso nosotros. Nosotros enseñamos la palabra de Dios y Dios respalda su palabra. Así es que el líder principal de la iglesia, el pastor principal de la iglesia, tiene la responsabilidad de aportar la visión sobre la cual va a caminar la iglesia, motivar constantemente a la iglesia a seguir adelante, enseñar y coordinar el esfuerzo que el grupo de directores, de ancianos, pastores lleva a cabo en su conjunto. Por ser de tanta importancia en la iglesia, hermanos, los ancianos pastores, los líderes, necesitan tener un alto nivel de integridad y espiritualidad. Y ahorita vamos a ver rápidamente algunas de estas características. El líder espiritual de la iglesia necesita cumplir con estos requisitos bíblicos que vamos a ver ahorita. Y los pasajes que Pablo también a Timoteo y a Tito habla acerca de las características de los líderes dentro de la iglesia. Hay muchas cualidades personales, otras cualidades tienen que ver con el carácter, otras tienen que ver con el hogar y otras tienen que ver con la madurez espiritual. Dios usa grandemente a personas con menos preparación, con menos capacidad, si en verdad son entregados y son obedientes al Señor. ¿Cuáles son algunas de estas cualidades que pide el Señor para la gente que está sirviendo? Vamos a verlo en, dijimos, primera de Timoteo 3, capítulo 1. Palabra fiel. Nuevamente Pablo utiliza esta expresión, palabra fiel, es decir, esto es verdad. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno quiere ser líder de la iglesia, o ya dijimos, obispo, anciano, pastor, si alguno desea esto, está bien, es algo muy bueno que lo desee, pero es importante que veamos que es necesario que el obispo sea irreprensible, en primer lugar, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, y también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué características tan importantes está
poniendo aquí el apóstol Pablo. Vamos a ver de qué se refiere cada una de estas características que manda. Dice que tienen que ser irreprensibles. Significa que no existe una base para hacerle acusaciones contra esta persona. Es una persona íntegra, se maneja bien en sus negocios, es transparente, no da de qué hablar, no tiene escándalos, moralmente está apto también para poder dirigir la iglesia. Esa es una persona que es irreprensible. Habla también de que no sea bígamo o que no sea polígamo, que no sea una persona que tiene varias mujeres, varios matrimonios, que tiene concubinas por acá por allá. Se requiere que sea marido de una sola mujer. En el caso de los casados, por supuesto, esto no está impidiendo ni está poniendo ninguna traba para que haya pastores que sean solteros, ¿verdad? O viudos quizás, o divorciados. No, no está poniendo una traba específicamente. Algunas iglesias sí son particularmente celosas de esos puntos, pero el que ponga aquí Pablo que sea marido de una sola mujer no está limitando a las otras características. Si tiene mujer, si es casado, entonces que se esté casado con una sola mujer, que tenga una sola esposa. No podemos esperar. Si es soltero, bueno, no hay ningún problema, no tiene problema, ¿verdad? Y que no ande, como dice Pablo, que no se ande quemando nada más por acá, por allá. Tiene que ser un joven, ¿verdad? Íntegro, y tiene que ver con la otra característica irreprensible. Habla también de que tiene que ser sobrio. Sobrio significa que es una persona que se sabe controlar, que tiene buen juicio, que es templado, que es moderado, no está dominado por los deseos de la carne, está libre de toda forma de exceso, es juicioso, medido con respecto al uso de la palabra, solícito con respecto a la administración del tiempo, su modo de vivir. En otras palabras, sobrio es una persona estable, es una persona controlada, es una persona que da confianza, inspira confianza. Una persona sobria es la que está en sus cinco sentidos, ¿verdad? Totalmente equilibrado. Esa es una persona sobria. Después habla que tiene que ser prudente. Prudente quiere decir que es una persona que es sincera, sabia, sana, humilde, juicioso, maduro, sensato, equilibrado, ¿verdad? No es orgulloso, pero tampoco es una persona que se anda subestimando todo el tiempo, que anda pobreteándose, dando lástimas. Ay, es que yo soy tan feo, es que yo no tengo, es que yo soy pobre, es que yo no soy acá, es que yo soy acá. No, 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 no. Una persona prudente tiene un concepto de sí mismo correcto, una perspectiva del lugar que tiene en la iglesia, de cuáles son sus dones, cuáles son sus ministerios, cuáles son sus fortalezas, como decía hace rato, y reconocer también cuáles son sus debilidades. Una persona prudente es la que provee también para el futuro y considera las futuras consecuencias de sus acciones. Habla también de que debe de ser decoroso. Decoroso está ligado literalmente con las palabras ordenado, esmerado, arreglado. Tiene que ver mucho con su presentación personal, una persona que es decorosa, que habla con propiedad, que se viste con propiedad, que no es extravagante, que no está tratando de llamar la atención hacia él mismo, ¿verdad? Tiene que ser una persona que se aplica en su arreglo personal, en el orden de su casa, su oficina, la iglesia. Es una persona que le gusta la puntualidad, el cumplimiento de responsabilidades, una persona organizada. Todo eso tiene que ver con una persona decorosa, es decir, su apariencia, lo que se habla de él, lo que se ve de esa persona, ¿verdad? Las siguientes características sugieren también aspectos del ministerio del anciano. Tiene que ser hospedador, literalmente el amor a forasteros, a extraños. En este tiempo en que se está escribiendo esta epístola, que Pablo le está escribiendo específicamente a Timoteo en Éfeso, se los pongo nada más como una referencia, había mucho movimiento de personas. Si ustedes recuerdan, Pedro, cuando empieza a escribir, se refiere a los cristianos como los expatriados, ¿verdad? Que tuvieron que ir por causa de la persecución.
tuvieron que dejar sus lugares y tuvieron que moverse a diferentes ciudades, a diferentes provincias, muy lejanas a veces. Y cuando los cristianos llegaban a otros lugares, pues buscaban dónde estaban, dónde se reunían los cristianos, conocer a algunos cristianos, para buscar ayuda para poder refugiarse por un tiempo. Así es que era un requisito indispensable que los líderes de las iglesias fueran hospedadores, porque había mucho movimiento de gente en necesidad y los tenían que saber tener en sus casas, ayudarles para que se pudieran establecer, y una vez establecidos ellos pudieran ser parte también de esta red. Así es que esta función de ser hospedadores, hermanos, era muy importante. Y creo que sigue siendo muy importante en nuestro tiempo. Ahora en nuestra cultura occidental, quizás muchas personas son muy reacios a meter gente extraña a sus casas. Y por supuesto debemos de ser precavidos porque hay muchas cosas que no siempre salen así. No podemos abrir la puerta a cualquiera. Pero cuando viene alguna persona recomendada de algún pastor, de alguna iglesia, o alguna persona que necesita ayuda, que necesita apoyo, es de buen testimonio, claro que tenemos que ser abiertos para poder hospedar a las personas. Acuérdense que Hebreos dice que muchos sin saber hospedaron ángeles en ese ir y venir de cristianos por todas las provincias. Algunos dicen que llegaron a hospedar a los mismos ángeles. Qué bendición, ¿no? Habla también de que deben ser aptos para enseñar, que sepan enseñar. Describe una persona que tiene habilidad para enseñar, una persona que sabe las escrituras, que sabe la doctrina bíblica y que está dispuesto a comunicar la verdad de Dios a otras personas. Puede incluir también la enseñanza en grupos pequeños o enseñanza individual, en grupos de escuela dominical, por supuesto, grupos de mujeres, grupos de varones, grupos de jóvenes, en fin. Pero todo aquel que es apto para enseñar debe empezar a enseñarle a su propia familia. El maestro debe de tener una personalidad amable, ¿verdad? En la siguiente carta de Pablo a Timoteo se lo indica. Tiene que ser manso, no sentirse amenazado por los demás. Así es que tiene que tener características para poder saber enseñar. Dice también que no tiene que ser dado al vino. Significa literalmente que el anciano no tiene que estar constantemente en ese tipo de adicciones, ¿verdad? No es un hombre que está viciado. Se debe de aplicar el dominio propio en todas las áreas de su vida. De eso se trata, no dado al vino. Todas estas culturas acostumbraban el vino como una parte de su alimentación. Y todos en estos lugares tomaban vino porque el vino era digestivo y el vino les ayudaba también como antiséptico en muchas ocasiones. Y para muchas enfermedades se recomendaba vino. Y quizás a lo mejor no hay ningún problema en tomar una copa de vino. Mucha gente, muchos cristianos lo hacen. En algunos lugares los cristianos sugieren que ni siquiera puedes oler el vino, ¿verdad? No nos vamos a meter en ese conflicto. Lo que está enfatizando aquí Pablo es que no es una persona viciosa, una persona dominada por ningún tipo de adicción, no solamente al vino, ¿verdad? Hay mucho tipo de adicciones. Hay gente que le encanta y que disfruta del emborracharse, del embriagarse, del drogarse, de experimentar con sustancias. A eso se refiere aquí Pablo. No puede haber un líder de la iglesia que le guste estar constantemente lleno de sustancias tóxicas para su cuerpo. No es un buen testimonio. Después, en la siguiente columna, empieza diciendo que no sea pendenciero. Dice que el anciano pastor no debe de ser alguien propenso a la violencia. No puede ser alguien que es contencioso, arrogante, ni vivir constantemente a la defensiva. No piensa que siempre tiene la razón, no es egoísta. El abuso de otras personas puede ser verbal, como cuando se insulta, cuando se critica de manera áspera o se están repitiendo chismes ajenos. No podemos ser pendencieros, líderes de la iglesia. Nos tenemos que alejar completamente de todo eso. Es cierto que hay muchas situaciones
que quizás nos llegan a molestar, que nos llegan a enfadar. Algunos somos muy celosos de que las cosas se hagan bien dentro de la iglesia, y cuando no se hacen bien por descuido, por dejadez, por apatía, se molesta uno, se enoja uno. El Señor Jesús se enojó. Pablo se enojaba cada rato también, ¿verdad? Y hay muchas personas en la Biblia que... Pero una cosa es que te enojes, que te molestes, y otra cosa es ser pendenciero, tratar mal a las personas, ofenderles, criticarles, o en el peor de los casos, irse a los golpes con alguna persona. Así es que cuidado con eso. Las siguientes dos palabras son lo opuesto a pendenciero, ¿verdad? Tiene que ser una persona amable, tiene que ser una persona apacible, es decir, una persona pacífica, que le gusta buscar la armonía con otras personas, no toma actitudes negativas, no está pensando que ay, aquel me la hizo, me la va a pagar, le voy a guardar, esta se la guardo y cuando sea el momento se la voy. No, ya lo que pasó, pasó y vamos a lo que sigue adelante y llevamos la fiesta completamente en armonía con otras personas. No hay actitudes negativas, no es egoísta, no es celoso, no es inseguro, no está amargado por lo que es o por lo que no es o porque otro tiene o no tiene. No, eso no sirve para un pastor, para un maestro, para un anciano, para un obispo. La idea se encuentra también en Mateo 5:9, en Romanos 12:6, 18. Varios pasajes hablan acerca de ser mansos, apacibles. Habla también de que no tenemos que ser codiciosos. Codicioso significa que el anciano no ama el dinero. Cuando ya estás en una posición de liderazgo dentro de la iglesia, no estamos detrás del dinero. No vivimos motivados por la ganancia, no vivimos motivados por el materialismo, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, ni por las cosas que el dinero puede traer, una buena posición, poder, influencia. Eso no sirve de nada, ¿verdad? Eso era lo que falsos maestros también estaban teniendo dentro de las iglesias, y Pablo y por supuesto Dios reprueban este tipo de conductas. Nuestra motivación no es el dinero. Si hay un líder que quiere ser rico, si hay un pastor que quiere ser rico y que quiere tener muchos bienes y mansiones y carros de lujo, dedícate a otra cosa. Búscate un trabajo de motivador, búscate un trabajo de otra cosa, pero el ministerio no es para buscar ganancias deshonestas. No es un neófito, también dice el apóstol Pablo. Neófito significa que recién se convirtió, una persona que es nueva en el evangelio porque no ha podido madurar en la fe todavía para evitar los pecados que condenaron al diablo, soberbia y ambición. Una persona nueva, recién convertida al Señor, que la pones en una posición de liderazgo dentro de la iglesia, es muy fácil que pueda caer en querer ser soberbio o querer tener ambición. Los que no conocen al Señor también deben de reconocer la integridad del anciano. El lazo del diablo, dice, para que no caigan en el lazo del diablo. La vergüenza, el desánimo, la pérdida de la confianza de la persona que cae en tentación o que pierde el respeto de los demás. Así es que no un neófito, no una persona nuevecita. Hay que dejarlos que maduren en el Señor. Que seamos retenedores de la palabra fiel, que seamos de buen testimonio, que tengamos nuestra casa en orden, ¿verdad? La palabra de Dios enseña, hermanos, una norma muy alta para los líderes de las iglesias que están en una congregación cristiana. Antes de proponerle para este ministerio, el cuerpo de ancianos de una iglesia necesita orar mucho por la dirección del Señor, evaluar al candidato con cuidado a través de un periodo de prueba para asegurarse que la persona tenga estas cualidades. Los ancianos tendrán que observar el carácter personal, sus relaciones interpersonales, su matrimonio, sus hijos, su relación con los no creyentes y los ministerios de la iglesia. Creo que muchas veces cometemos este error, hermanos. Ponemos a personas muy rápido dentro de algún área de ministerio antes de probarlos, y creo que este es algo que debe de ser un requisito ya en las iglesias.
probemos primero a los hermanos candidatos, demos un tiempo de prueba, algunos meses quizás, para probarlos. Ok, queremos que trabajes en esta área, vas a estar a prueba. Y si en ese tiempo vemos que son idóneos para el cargo, entonces los podemos confirmar nuevamente. Vamos a ver lo que dice respecto ahora también de los diáconos. ¿Quiénes eran los diáconos? Bueno, los diáconos eran los servidores en general, abajo de los obispos, ancianos, pastores, de los líderes de la iglesia, venían todos los que estaban desarrollando algún tipo de servicio. Nosotros le llamamos servidores de la iglesia. Todos los sugieres, los maestros, los que están en diferentes ministerios trabajando, son los diáconos de la iglesia. Dice que los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Son muy parecidas las características. Que guarden, fíjense qué bonito, que guarden el misterio de la fe con plena conciencia, y estos también, como los ancianos, sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, hace 8 días hablábamos de esto, ¿verdad? Del lugar de la mujer dentro de la iglesia, y donde muchas veces dicen que la mujer no puede participar en nada. Sin embargo, aquí Pablo está diciendo, incluyendo a las mujeres dentro del ministerio. Dice, las mujeres asimismo, que están sirviendo, por supuesto, porque estamos hablando de los diáconos, ellas son las diaconisas, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Por supuesto, las diaconisas sean esposas también de un solo hombre, y gobiernen bien sus casas y sus hijos, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué hermosos requisitos pone para los que están sirviendo dentro de la iglesia. Honestos, que tengan respeto, que sean dignos de respeto, que sean personas serias de pensamiento, de carácter, que sean responsables en lo que se les encomienda hacer, sin dobleces, que el diácono dice la verdad, es sincero, no te dice una cosa a ti y por fuera está diciendo otra cosa. Esto es muy importante, hermanos. Muchas veces al pastor o a los líderes de la iglesia, los servidores les dicen lo que quieren oír, pero realmente les están escondiendo muchas cosas, muchas veces la verdad. Es que se va a enojar, es que qué va a decir, es que... Y mejor les decimos que todo está bien y que todo va bien. Y eso no nos sirve, hermanos. Tenemos que ser, dice aquí, sin doblez. No dados al mucho vino, también, por supuesto. Alejarse de todo lo que son adicciones. Guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Significa que ellos deben de estar convencidos de lo que se está enseñando en la iglesia, hermanos. Por favor, todos los servidores de las iglesias, si ustedes están en una posición de servicio en algún ministerio, ustedes deben de ser los primeros convencidos de lo que se está enseñando en la iglesia y no estar prestando oídos a lo que otras doctrinas, otras ideologías de los falsos maestros están tratando de meter dentro de la iglesia. Habla de ser irreprensibles, una persona que no puede ser acusada de ninguna falta. Este sentido es sinónimo del requisito que vimos para los ancianos, ¿verdad? Es lo mismo, tiene que ser sin que tenga ninguna falta. Pablo interrumpe la lista para hablar acerca de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres tienen que estar dentro también como diaconisas, como se menciona a Febe, por ejemplo, en Romanos 16:1. Era una diaconisa de la iglesia, y las características de las hermanas que están en ministerio son semejantes a los diáconos. Honestas, no calumniadoras, es decir, no metidas en chismes, no tratando de estar metidas a todo. Ay, es que
se dicen cosas, es que hay cosas que se están diciendo por ahí, es que, ay, si tú supieras, es que, pues mira, yo mejor me callo porque, pues hay cosas, ¿verdad? Que pues, no, 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 no. Ese tipo de cosas no sirven para la construcción, la edificación de la iglesia. Todo eso, hermanas, destruye. Todo eso, hermanos, acaba con el liderazgo de la iglesia. Muchas iglesias, muchísimas iglesias, hermanos. En toda mi vida de cristiano, y los hermanos que están aquí pueden dar testimonio, ¿cuántas iglesias han sido destruidas por calumnias? Porque hay gente calumniadora, gente que no es sin doblez, sino que tienen muchos dobleces. Por un lado presentan una cara, por otro lado presentan otra cara. Hay calumnias, se prestan oídos a los chismes, se prestan oídos a las cosas que se andan diciendo, no se aclaran, no se enfrentan, no tienen el valor de hablar de frente con los líderes de la iglesia, y muchas veces esas cositas van minando y van destruyendo los cimientos de las iglesias hasta que las iglesias o los ministerios de muchos pastores terminan por sucumbir, porque hubo mucha de esta falta. Así es que tenemos que cuidar eso, fieles en todo. Fieles en todo. Debemos contrarrestar estas cualidades con el mal testimonio de algunas mujeres que había en Éfeso, como lo vimos en los versículos anteriores y se pueden ver en otras epístolas de Pablo. Los diáconos tienen que ganar, dice el que es diácono, y me encanta bien me encanta mucho este versículo. Dice, los que ejerzan bien el diaconado, es decir, los que sean responsables, los que sean buenos, fieles en el servicio que están haciendo, ganan para sí un grado honroso, es decir, una reputación de respeto dentro de la iglesia. Hermanos, qué importante es poder tener personas que han ganado un grado honroso dentro de la iglesia a base de su fidelidad, de su lealtad, de su servicio, de su compromiso y de la responsabilidad del cumplimiento de lo que les ha sido encomendado. Hermanos, hermanas, no hay nada mejor para el crecimiento de la iglesia, y no hay mejor apoyo para un pastor y para un grupo de pastores que tener este tipo de diáconos, este tipo de servidores que se han ganado un grado honroso, que sabes que cuentas con ellos, que sabes que lo que les encargues lo van a hacer, que no te van a dejar tirado, que no te van a dejar colgado, que te dicen, sí, pastor, no se preocupe, yo me encargo, y a la mera hora nunca se aparecieron. No se preocupe, pastor, ahí voy a estar yo tempranito, yo llego primero ahí y yo me hago cargo, y a la mera hora no llegan y estás padeciendo porque no se presentaron y te dejaron. Hermanos, el ser servidores dentro de la iglesia, entendamos esto, el servir desde el pastor hasta todos los demás funciones de ministerio dentro de la iglesia, todos somos un solo cuerpo. Y todos tenemos la misma responsabilidad. Y todos tenemos el mismo compromiso delante de Dios. No porque a uno le pagamos y a otro le damos quizás una ofrenda para que haga, quiere decir que ellos son los responsables solamente. Todos somos responsables del buen funcionamiento de nuestras iglesias. Todos debemos de cooperar. Todos debemos de tener puesto nuestra responsabilidad, y si decimos lo voy a hacer, hazlo por favor. Si dices voy a ir, ve por favor. Si dices yo me comprometo a hacer esto, hazlo por favor con responsabilidad. Cuando oyes que están hablando de la iglesia y que están criticando y metiendo contiendas, destruye todos en el nombre del Señor. Tenemos que cuidar nuestra iglesia, tanto pastores, obispos, ancianos, como le quieras llamar, directores de ministerios, líderes de la iglesia.
como diáconos, servidores, todos los que están con una función dentro de la iglesia, es nuestra responsabilidad que estemos debidamente calificados para poder ser una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar tiene líderes calificados, y esto que vimos ahorita son toda la lista de cualidades que debemos de buscar en cada uno de nosotros. Así es que si tú no eres líder en tu iglesia, si tú no eres servidor de tu iglesia, ora, esfuérzate, sirve al Señor y procura estar dentro de un área de servicio dentro de la iglesia. ¿Vamos a ganar un grado honroso? Sí. ¿Delante de quién? Delante de Dios, no delante de los hombres. No vamos a ganar grados, galardones, medallas delante de los hombres. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice el apóstol Pedro, entonces Él nos dará la corona incorruptible de gloria. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que sirve, Señor, dentro de tu iglesia. Gracias por la vida de cada persona, Señor, que constantemente, Señor, está apoyando y sirviendo en tu obra, Padre. Señor, hay hermanos, líderes, directores de ministerios que están, Señor, constantemente impulsando el trabajo con responsabilidad. Y hay servidores que también están. Señor, ayúdanos a ser iglesias ejemplares, con líderes calificados, líderes listos para poder llevar a cabo la obra que nos ha sido encomendada. Una iglesia con un liderazgo fortalecido, una iglesia con un liderazgo firme, será una iglesia que podrá ser testimonio para la comunidad donde ha sido sembrada. Gracias por cada persona, Señor, en esta tarde que ha visto este estudio. Bendícenos, guárdanos y sé con nosotros cada día. En nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, a todos. Gracias por su presencia esta tarde, y con el favor de Dios, si el Señor permite, nos vemos el domingo en nuestra reunión de domingo a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga y compartan por favor este estudio para que mucha gente pueda ser bendecida. Que Dios les bendiga.